amados, bendiciones de mi Padre, buen Dios, para cada uno de ustedes en este día bendecido de Dios. Espero en mi amado y buen Dios y Padre que se encuentren muy bien de salud, que se encuentren bien al lado de su familia, que se encuentren ahí tranquilos, llenos de paz, de amor y de gozo. Quiero en esta oportunidad transferirles una palabra, un sentimiento, algo que ha estado poniendo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, y es referente a la preparación del cristiano para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara, es muy específica en cuanto a lo que tiene que hacer el cristiano, en cuanto a lo que tiene que haber en el cristiano, para que cuando Jesús regrese, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, podamos acceder a las bodas del Cordero y podamos pues llegar a terminar, pues a casarnos con Él en su determinado momento. Entonces quiero, amado, en esta oportunidad vamos a trabajar un poco sobre en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25. Ahí pues tiene un título mi Biblia que dice Parábola de las 10 vírgenes. Oye esto, Parábola de las 10 vírgenes. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, empezando. Las 10 vírgenes, vamos a ver los personajes que intervienen en esta parábola. El Señor Jesús enseñó aquí mediante parábolas. Quiero hacer un pequeño énfasis en que en el capítulo 24 el Señor habla de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de lo que iba a pasar, los acontecimientos y de algunas situaciones que se iban a encontrar ahí. Entonces, ya aquí Él viene y les lanza esta parábola como para contextualizar un poco más, para que mediante esta parábola, pues el pueblo que lo estaba escuchando en ese momento, pues atendiera y captara y pudiera entender un poco más lo que Él les quería decir. Entonces dice acá tenemos vírgenes. Vírgenes es figura, es señal, una parábola es semejanza. Aquí lo dice, semejanza. Entonces, la virgen es semejanza, hoy en día es la iglesia. Es el pueblo de Dios. Es usted amado, es usted amada, soy yo, que un día reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La iglesia, no estoy hablando de iglesia cristiana evangélica, iglesia cristiana católica, iglesia mormona, iglesia sabática, no. Estamos hablando de aquel ser humano, de aquel hombre y de aquella mujer, joven y señorita, niño o niña que en determinado momento reconocieron y aceptaron que Jesucristo vino un día y murió por ellos en una cruz, que pagó el precio de sus pecados muriendo en una cruz por culpa de nosotros, aceptando nuestra culpabilidad. Bueno, ve amado y amada. Entonces viene acá vírgenes. Las vírgenes somos nosotros. O sea, es la semejanza del pueblo de Dios, los hijos e hijas de Dios, que nos congregamos en determinado templo, en determinada iglesia. Y luego dice que estas vírgenes tomando sus lámparas. Aquí hay otro elemento que aparece ahí, dice lámpara. Y si usted no mal recuerda, la lámpara es figura de la palabra de Dios. La lámpara es figura de la palabra de Dios. Porque dice en el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La lámpara es figura de la palabra de Dios. O sea, acá empezamos a ver varios aspectos, varios elementos que empiezan a intervenir acá en esta parábola preciosa que quiero tratar el día de hoy. Y dice, salieron a recibir al esposo. Aparece también el esposo. Y en este caso el esposo es Jesús. Es Jesús, pero usted dice, ¿por qué el esposo es Jesús? Si todavía no nos hemos casado, ¿por qué esposo? Porque en la cultura judía, el hombre y mujer se comprometían, pero durante un año estaban comprometidos. Eso se le llamaba el desposamiento, estaban desposados. Entonces ellos se comprometían y durante un año el varón no se podía acercar a ella. La veía de lejos, la cuidaba de lejos, pero no se podía acercar a ella. Entonces, pero ya había un compromiso. Ellos ya estaban desposados. Entonces, legalmente, él ya era su esposo. Legalmente, ella ya era su esposa. Así como Jesús vino y murió por nosotros. Y dice la palabra de Dios que como Cristo es la cabeza, es nuestro esposo de la iglesia. Entonces, acá también lo dice así. Salieron a recibir a la esposa. Ya aparecen tres elementos, las vírgenes, que es la iglesia, es usted, soy yo. Las lámparas, que es la palabra de Dios. Y el esposo, que es Jesús. Amén. Y luego dice en el 2, 5 de ellas. Y empieza a enumerar, fíjate amado. Y amado, empieza a enumerar 5
de ellas eran prudentes. Muy bien. Entonces ya acá empieza a dar características de cada una de estas vírgenes, de 5, y las divide en 2 grupos. Son 10 y las divide 50 y 50% por mitad. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Entonces vamos a trabajar un poco acá, un poco sobre las prudentes y las insensatas. ¿Por qué el Señor Jesús viene? Hey, usted es prudente. Hey, usted es insensato. ¿Por qué? ¿Qué veía el Señor Jesús para tipificar, para señalar a alguien como prudente y como insensato? Para hacer esta clasificación, esta división de 50 y 50. Fíjate. La palabra prudente proviene de la palabra griega franeo, que significa persona que piensa, que tiene inteligencia y que siempre trata de agradar a Dios. Entonces hoy empieza tú a ubicarte. Si el Señor Jesús viniera y te viera, ¿cómo te clasificaras? O cómo te está clasificando el Señor ya desde el cielo. ¿Cómo te está tipificando? Porque Él viene y seleccionó 50 y 50. Entonces, dice así, gente que busca agradar a Dios. Luego viene estas son las prudentes y los prudentes. Luego viene las insensatas y los insensatos, que viene de la palabra griega moros, que significa necio, irresponsable, alguien que no se esfuerza para nada. ¿Sí? Alguien pues es irresponsable, necio, no se esfuerza en nada, no le gusta nada, en la congregación pues no hace nada, o en ningún momento, en ninguna oportunidad colabora en nada, pues tal vez alguien no sirve en la iglesia, pero colabora con un ministerio, pero da aquí, ayuda aquí, o sea, esa persona está siendo útil. Esa persona entra dentro de los inteligentes, dentro de los prudentes, pero aquel que realmente no hace nada, que solo llega a pasear a la congregación, que solo llega a tomar un lugar, que ocupa un lugar y que realmente no es proactivo en el Señor, que no causa ningún efecto en el mundo espiritual, o sea, es alguien insensato. Está ahí dentro del pueblo, está ahí, pero es clasificado, tipificado como alguien insensato. ¿Sí? Entonces esta clasificación la hace el Señor Jesús cuando dijo esta parábola. Y sigue. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, empieza ahora con las insensatas. ¿Qué hicieron ellas? Tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aparece otro elemento. O sea, ellos tomaron su lámpara, que es la palabra de Dios. Tomaron su lámpara, que es la palabra de Dios. Amén. Pero, dice aquí algo muy importante. Dice que tomaron sus lámparas. Amén. Tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aparece el aceite. El aceite como otro elemento fundamental, como otro elemento que aparece acá. Y si vamos al aceite, vemos que es simbolismo, que es semejanza al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Dios. Es unción, representa unción, presencia de Dios. Amén. Unción, presencia del Espíritu Santo de Dios. O sea, todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios se encuentran en esta persona. O sea, pero ellas solo tomaron la lámpara. Ellas solo tomaron la palabra de Dios. Excelente saber la palabra de Dios. Perfecto saber la palabra de Dios. 100 puntos. 100 puntos. Se saben la palabra de Dios de aquí para allá, de atrás para adelante. Se la saben todas. Pero eso no es suficiente. Porque dice aquí, tomaron más las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Se les olvidó un elemento importante. Se les olvidó un elemento sumamente importante. Solo la palabra. Alguien que viva y que estudie la palabra, excelente. Yo aplaudo a aquellas personas que se han preparado teológicamente, que han estudiado la Biblia y que están ahí, que han escudriñado y que saben y conocen mucho de la palabra de Dios. Conocen de aspectos históricos, de muchos aspectos, conocen y saben. Pero si estas personas no tienen al Espíritu Santo adentro, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, están incompletos. Están solo 50%, están incompletos. Porque a veces estas personas con solo el conocimiento de la palabra de Dios se vuelven arrogantes, prepotentes, altaneros y hasta en determinados momentos humillan a personas que no saben y siempre se vuelven críticos a un punto de que
en vez de ayudar, más bien destruyen al hermano aquel pequeño que está queriendo empezar a levantarse. ¿Sí? Se vuelven críticos de una forma que no edifica. Entonces, amado, es importante la palabra, es importante, perfecto, es el fundamento. Es uno de los fundamentos principales de la vida cristiana, el estudio de la palabra de Dios. Pero también es importante el aceite, porque dice acá, pero no tomaron aceite, que es figura del Espíritu Santo, que es figura de la presencia y de la unción del Dios Todopoderoso en nosotros. Amén. Y en el 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ahí inicia diciendo. El 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Vasija es figura de tu corazón. Es figura de ti, de todo tu ser. O sea, guardaste el Espíritu Santo en todo tu ser. Hay unción de Dios, del Espíritu en todo tu ser. Entonces eso se ve en tus acciones, se ve en tus manifestaciones, en cómo actúas, en cómo tratas a la gente. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta a través del amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante esta duplicidad de elementos en nosotros, para que en aquel momento podamos ser aceptos y podamos ingresar a la fiesta con Jesús, a las bodas del Cordero, con nuestro amado Jesús. Amén. Entonces dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, o sea, aceite y lámpara. En cambio, las insensatas solo llevaron lámpara, que es figura de la palabra. Excelente la palabra, perfecto, no, pero les faltó el elemento del aceite. Amén. Y en el 5 dice, y tardándose el esposo, imagínate qué pasó acá, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiero ver, cabecearon todas. Acá todas, las 10, las que habían tomado aceite y las que no habían tomado aceite, cabecearon. Va a llegar un momento, mi amado, mi amada, en que vamos tal vez a desmayar, vamos a flaquear, vamos a sentirnos cansados. Pero ellas descansaron, se durmieron. Pero viene algo importante acá a mi mente y a mi espíritu. 5 de ellas, las prudentes, descansaron y durmieron, confiadas en que ya habían almacenado Espíritu Santo, en que tenían el aceite de la unción en ellas, en que el fruto del Espíritu Santo estaba en ellas. O sea, confiando en el Espíritu Santo de Dios, en que Él nunca las iba a abandonar. Y las otras 5, las insensatas, durmieron confiando en las otras 5. Ellas sabían perfectamente que no habían llevado, que no había aceite en ellas, que no había unción. Y intentaron prestar en su momento, intentaron sobrellevar ese problema que les iba a venir a continuación, prestando, viviendo de la unción de otra persona, viviendo del sacrificio de otra persona, de la oración de otra persona. Pero hasta ahí llegaron, hasta ahí ya no se pudo. Tal vez antes lo hicieron, pero ya en el momento, en el último, cuando Jesús regrese y venga por nosotros, esto es personal. La salvación es personal. Esto es personal, no se hereda, no, nada, esto es personal. Entonces, mi amado y amada, tremendo. Entonces, durmieron 5 confiadas en que el Espíritu Santo de Dios estaba en ellas y que en ningún momento las iba a abandonar. Amén. ¿Y qué pasó? O sea, durmieron. Esto representa nuestra humanidad, que en un momento nos vamos a cansar. Está bien, pero confiados que ahí está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, que está dentro de nosotros, que está en la vasija, que es nuestro corazón. Amén. Y ya esa unción en nuestro corazón ya limpió nuestro corazón, ya limpió nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Qué bendición. Esta palabra es bien bonita. Me gusta mucho, a mí me encantan las parábolas que el Señor Jesús explica acá en todos los evangelios, muy bonitas, muy explícitas y muy perfectas para enseñar. Y dice en el 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor. Todos hemos estado escuchando un clamor. Mi abuelo decía, dicen algunos por ahí, que están predicando Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, están predicando Cristo ya viene. Mi papá, dicen unos, están predicando que Cristo ya viene, Cristo ya viene. O sea, ese es el clamor que se ha estado viniendo, que ya Jesús viene, ya que el amado viene. Y acá lo dice,
Y a la medianoche se oyó un clamor. Medianoche no quiere decir que el Señor Jesús va a aparecer de noche. Aunque yo no lo sé, porque solo el Señor lo sabe cómo va a ser. Solo el Padre, dice la Biblia, sabrá cómo es esto, cómo va a ser esto. Amén. Pero lo que nos enseña acá, es que no sabemos el día ni la hora. El día ni la hora. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes a ese llamado. Tenemos que estar pendientes en qué momento, porque no sabemos. Tenemos que estar preparados en todo tiempo. La palabra de Dios es para prepararnos. El mensaje hoy es para prepararnos. El mensaje es para que estemos listos, que si algo nos hace falta, que busquemos qué es lo que nos hace falta. Amén. Entonces dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces dice el 25:7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vinieron y tomaron, echaron mano a sus lámparas, que es la palabra, que es la confianza, la seguridad y la certeza que el amado va a regresar con nosotros. Y va a regresar por nosotros. Que Él se fue a preparar morada, Él lo dijo, y va a regresar por nosotros, amado y amada. Entonces dice, salid a recibirle, se arreglaron sus lámparas. Y aquí empieza el problema. Aquí empieza el problema. O sea, toda tu vida pudiste vivir sin unción, sin presencia, solo llegando, pero va a llegar el momento en que eso te va a hacer falta. Va a llegar el momento en que va a hacer falta la unción y el aceite. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Imagínate, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, la luz se apaga, las lámparas se apagan porque no hay aceite. O sea, tenían palabra, pero apagada. Palabra no puesta en práctica. Palabra no activa. Palabra, amén. O sea, el Espíritu Santo es el que impulsa, es el que saca la palabra de Dios que está en nosotros y que hace que la pongamos por obra. Es el Espíritu Santo el que te da la fuerza, el motor, el que te da guía, confianza, el que te consuela, el que está contigo a cada momento de tu vida. Amén. Entonces, el problema acá dice, no había. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, prepararon sus lámparas, y las insensatas no tenían aceite. Y les dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Imagínate qué tremendo. Mas las prudentes, escucha esto. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí hay algo importante, aquí hay algo. Cualquiera puede venir y decir, bueno, qué malvadas, qué malas, ¿por qué no les quisieron dar si estaban juntas? Eran vírgenes, eran miembros de la misma congregación, creían en el Señor Jesucristo también ellas prudentes. ¿Por qué no les dieron? Porque el aceite es figura del Espíritu Santo, es semejanza del Espíritu Santo. Y ningún otro ser humano yo no puedo decir, te voy a dar Espíritu Santo. Te voy a dar un poco de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Jesús es el único que bautiza con su Espíritu. En Jesús es en el único en el cual podemos encontrar el Espíritu Santo. Buscando el rostro de Dios. Es la única forma en la que podemos obtener la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, del poderoso, glorioso Espíritu Santo. Es la única forma. Aunque ellas no podían darles. Aunque ellas quisieran, no podían. ¿Por qué? Pero sí les dijeron, ¿por qué no van y compran? Vayan, busquen. Entonces, yo entiendo acá que les estaban diciendo, vayan con el único que les puede dar la unción. Vayan con el único que les puede dar esa presencia maravillosa. Busquen el rostro de Dios. Vayan, busquen el rostro de Dios. Vayan, busquen el rostro de Dios. Y ahí van a ser llenas del Espíritu Santo. Y ahí sus lámparas van a ser llenas de aceite. Y ahí sus vasijas, que es su corazón y su cuerpo, va a ser lleno del aceite, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces no es que ellas han sido malas, es que no podían, era imposible, porque el único que bautiza es Jesús con su Espíritu Santo.
Amén. El Padre Celestial es el único que puede darnos del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Pues yo rogaré al Padre que envíe al Espíritu Santo. Amén. Tremendo. ¿Por qué? Entonces vemos acá que la preparación de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, tiene que haber dos elementos en nosotros fundamentales. Uno que es la palabra de Dios y otro que es la unción del Espíritu Santo, para que nuestra lámpara no se apague, para que nuestra palabra, las confianzas, las promesas no se apaguen escritas en la Biblia, para que todo esto no se termine, todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, se cumpla y la creamos con fe. Amén. Entonces esos dos elementos son importantes. No puede estar uno sin el otro. No puede estar uno sin el otro. Tienen que ser los dos. Tienen que ser los dos. Amén. Entonces dice, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, imagínate, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mientras ellas iban, no les alcanzó el tiempo. Hoy que tenemos tiempo, en medio de esta situación, de esta cuarentena, de esta pandemia que Dios ha permitido, porque Él lo permite todo, que estamos en nuestros hogares, podemos estudiar la palabra, podemos orar y llenarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este es el momento. No esperemos a última hora ya cuando el tiempo no alcance. No esperemos a última hora ya cuando sea demasiado tarde. Ya cuando queramos buscar el rostro de Dios ya no vamos a poder. Ya cuando queramos buscar a Dios ya no se va a poder. Ya postrado en una cama, Dios tiene el poder para levantarte de una cama, claro, pero a veces puede ser ya demasiado tarde. Es demasiado tarde. Para ellas fue demasiado tarde, porque dice que regresaron, y cuando regresaron encontraron la puerta cerrada. Cerrada. ¿Qué pasó acá? Pasó lo mismo que pasó con el arca, lo mismo que pasó con Noé. Si Noé hubiese él cerrado la puerta del arca, él tal vez hubiera abierto. Al oír el clamor, al oír el llanto, al oír de todas aquellas personas que morían. Pero no fue él. La palabra dice que Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Qué tremendo. Y lo mismo pasó aquí. Dice, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Sí? Y concluye acá diciendo, velad pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos. No sabéis. Entonces, el mensaje en esta oportunidad es, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Preparémonos, porque no sabemos el día ni la hora. Preparémonos. La palabra es clara, por mitad, 50 y 50. Es clara, 50 y 50. Y en el 24:40, un capítulo anterior en Mateo dice, entonces estarán dos en el campo. Esto es para poner fundamento y para sustentar un poco más lo del 50 y 50 que habló Jesús en la parábola. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 50 y 50. ¿De qué 50 quieres ser tú? ¿De qué 50 quiero ser yo? ¿De los que están preparados? ¿De los prudentes? ¿O de los insensatos? ¿Qué clase de virgen? ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué clase de cristiano quieres ser tú? Quiero ser yo. Hoy es la oportunidad para que pensemos, que analicemos, que tratemos de entender lo que Dios nos quiso decir acá. Preparémonos. Palabra, unción, aceite y lámpara. Y que la vasija que es nuestro corazón esté limpio, puro. La figura de una virgen en ese entonces era alguien que simbolizaba pureza, virtud, santidad, apartada. O sea, ese es el perfil que Dios busca en su iglesia amada, en sus hijos amados. Ese es el perfil que el Padre necesita para poder casar
a su Hijo Jesús con la iglesia. Sí, una iglesia vestida de lino fino y resplandeciente, pureza. No es difícil, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí contigo y Él te va a dar la fuerza, el poder y la autoridad para poderle decir no al pecado, para poder decirle no a todo aquello que no agrada a Dios. Él va a estar. Por eso es importante la presencia del Espíritu Santo. La palabra es excelente, pero la presencia del Espíritu Santo, palabra y unción, palabra y unción, porque se complementan uno con el otro. Uno te da el conocimiento, que es la palabra, y la otra te da la sabiduría, el Espíritu Santo y la fuerza para que puedas aplicar y vivir esa palabra. Y con eso, como decimos acá en Guatemala, estamos hechos. Estamos hechos, nos vamos con el Señor, nos vamos a las bodas. ¿Tú te quieres ir a las bodas? Empieza a prepararte. Analiza tu vida, si eres insensato o eres prudente, si eres insensata o eres prudente. ¿Cómo es tu vida? Prudente, persona que piensa con inteligencia, que siempre trata de agradar a Dios. Cualquier cosa que vayas a hacer, primero pregúntale a Dios, ¿esto te agrada a Dios? ¿Quieres que haga esto? ¿No te voy a ofender con esto? Esa es una persona prudente. Más las insensatas y los insensatos son personas necias, irresponsables, alguien que no se esfuerza para nada, ¿sí? Alguien que no cumple, de quien alguien no se puede confiar porque sabemos que va a fallar, que no va a llegar a tiempo, que va a ser irresponsable, que siempre llega tarde, imprudente, ¿sí? Insensato. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Y he visto desfilar ante mis ojos mucha gente así durante 15 años de estar trabajando con gente, de estar al frente de gente. He visto mucha gente así como he visto mucha gente prudente, he visto mucha gente insensata. Mucha gente insensata que no termina bien, Y he visto mucha gente prudente que el Señor los ha levantado y los tiene en altos lugares, en altos puestos, con un ministerio grande en el Señor. Entonces, evalúate tú. Yo me voy a evaluar cómo estoy, qué necesito hacer para poder ser acepto, para poder llenar ese perfil que pide el Señor. Amén, amado. Entonces es una bendición el poder haberte compartido esto. Espero estés bien, espero te haya gustado, esta palabra. Espero que el Espíritu Santo de Dios, que es el aceite de la unción, descienda sobre ti en este momento y te llene. Y por favor, busca su presencia, busquemos su presencia. Despertemos en la mañana anhelando un derramamiento de su Espíritu Santo en nuestra vida, un bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por supuesto, no dejes de estudiar la palabra de Dios. Se complementan, palabra y Espíritu se unen para llevarnos a las bodas del Cordero. Que el Padre te bendiga. Pasa una feliz noche, un feliz día. No sé dónde me estás viendo, ni en qué momento me estás viendo, pero que mi Padre Celestial te bendiga con amor, con paz, con bendición, con salud y con provisión de lo alto. En el nombre de Jesús, soy Walter Sicán, te bendigo mucho, nos vemos a la próxima. Chao, bendiciones.